Bueno, vamos a seguir hablando sobre el tema de las armas, los policías, las armas, el uso del arma de reglamento fuera de su horario. Tenemos a Magdalena Correa con el sindicato, con uno de los sindicatos, ya vamos a ir con ella. Llegó desde Inglaterra el purificador de agua número 1 a nivel mundial, Doulton. Tecnología de filtrado superior gracias a sus exclusivos filtros con materias primas naturales, científicamente probados con múltiples certificaciones europeas. Además, sirven para purificar aguas no tratadas como las aguas de pozo. En Doulton encontrará un modelo de purificador para cada una de las necesidades. Entrega sin costos a todo el país. Aceptamos todas las tarjetas en cuotas sin recargo. Atención, que por el mes de junio Doulton te bonifica un 20% en productos seleccionados. Consulte en doulton.com.uy o llame al 0800-8876 y le asesoraremos por su mejor opción. O visite nuestro local en Salto 1161, esquina Maldonado. Nos vamos al encuentro de Magdalena Correa. ¿Cómo estás, Magda? Buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Gerardo, para el resto del panel y por supuesto para los televidentes. Nos vinimos hasta el sindicato policial para conocer cuál es la opinión. Algo ya se ha señalado y tiene que ver con esta decisión o por lo menos la intención que tienen las autoridades del Ministerio del Interior. Lo hizo visible o por lo menos lo explicitó el director de la policía, Mario Lacera, respecto al desarme de los funcionarios policiales cuando realizan tareas por fuera de lo que sería el Ministerio del Interior. Hablamos muchas veces ese servicio 223, ustedes ya lo han planteado ese tema. Bueno, lo consideran un atropello, han planteado y han solicitado una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo. Pero vamos a conocer los detalles y sobre todo el porqué de esta situación con el presidente del Sindicato Único de Policías de Uruguay, Luis Clavijo, a quien le agradecemos. ¿Cuáles van a ser los planteos y por qué se considera un atropello esta situación? Buenas tardes. Buenas tardes. Desde luego que porque existe normativa muy clara, sobre todo empezando por la ley orgánica, el artículo 41, la permanencia e indivisibilidad de la función, se es policía a las 24 horas, también la ley de procedimiento policial y por supuesto el Código Penal. Digo, los policías no pueden no actuar cuando pasa algo, entonces digo, ¿cuál es el criterio de pasar toda la ley por delante, ¿no? Y la verdad que el viejo dicho de que lo político está sobre lo jurídico, acá se da más que nunca, ¿no? ¿Por qué? Y lógicamente si hay normativa laboral, con ningún decreto, hay leyes, con ningún decreto se puede sacar esta disposición que para nosotros es muy grave, es gravísima, digo, la situación que vive la sociedad hoy día y los policías sobre todo, ¿no? Recién le consultaba, por ejemplo, a Patricia Rodríguez, también del otro sindicato policial, y señalaba algo así como que se tienen identificados a los policías, muchas veces a los funcionarios, y por más que realicen cualquier otra tarea, ya pueden ir a atacarlos directamente y el desarme, o por lo menos que no cuenten con un arma, es también una forma de desproteger a estas personas. Sí, ni hablar. Además, digo, lamentablemente, no sé si que es una percepción de uno personalmente, pero uno cada día que pasa lo que nota es que parece que se trabajara para favorecer la delincuencia y dejar a los policías de lado. Lamentablemente, no sé si es una percepción equivocada, pero al menos es la percepción que tenemos nosotros. A esta reunión tripartita que solicitaron en el Ministerio de Trabajo, ¿quiénes van a concurrir? ¿Cuáles van a ser esos planteos detallados? Estamos en la casa del sindicato que vamos a unir fuerzas para este tema y bueno, esperamos que nos llamen, ahora vamos a pasar por allí a ver si realmente cuándo van a fijar la fecha, porque, vuelvo a reiterar, para mí es grave lo que está sucediendo. ¿Los planteos van a pasar también por algún otro punto que se pueda desarrollar o explicitar un poco más? Sí, hay un punto que no hemos conversado con los compañeros, pero acá hay un tema muy complicado en el sentido de que la Organización Internacional del Trabajo dice que los servicios esenciales deben de tener la negociación colectiva periódica porque a sabiendas de que nos quitaron el derecho a huelga en la ley orgánica policial, por lo menos nosotros cada 45 días, 2 meses o 3 meses, tenemos que sentarnos en una mesa a tratar los temas, si no, ¿cómo se van a solucionar? De ninguna manera. Y con bipartita menos, porque el Ministerio va a hacer lo que quiera. Entonces, digo, me parece que es hora de que el Ministerio de Trabajo cumpla con la normativa internacional también, digo.
otorgándonos ese espacio, ¿no? Y bueno, si surgieran urgencias, se tratan en el momento, ¿no? Al menos es el pensamiento que tenemos nosotros. ¿Eso a nivel de medidas, de modificación de la ley orgánica? No, simplemente la OIT dice claramente que los servicios esenciales, como no tenemos la posibilidad de hacer paro ni nada, debe hacerse una mesa de negociación permanente. Bien, y a nivel de medidas, ¿se podría adoptar alguna o alguna movilización si esto se llevara adelante, se continuara con la intención del desarme a los funcionarios? No hemos conversado, recién ahora vamos a sentarnos, a reunirnos y ver cuáles son las posibilidades. Yo no me puedo adelantar a lo que piensen los compañeros, pensemos nosotros, ¿no? Otro de los temas que ha surgido también por estas horas, teniendo en cuenta lo que sucedió con este trabajador, que más allá de ser funcionario policial, realizaba otras tareas. También se habló muchas veces de efectivo encubierto, por lo menos de policía encubierto. Otros hablan de que realizaba tareas directamente con la distribución de la bebida. ¿Qué tan necesario es para un funcionario policial realizar otro tipo de tareas por fuera del servicio policial? Bueno, a ver, había llegado un momento que nosotros, hasta el 2014, se había logrado una suba salarial bastante importante, pero en aquel momento no se acompañó la quita de hora 222 agregado al salario. Además, las circunstancias cambiaron. Estamos hablando que el último aumento real que recibió la policía fue en el año 2014. Van 5 años que el policía no recibe aumento diferenciado, sino que lo que recibe es el por IPC, es decir, la diferencia por IPC, y todos sabemos que siempre está por debajo de lo que es real, y bueno, esos son los aumentos que está recibiendo la policía. Clavijo, ¿tienen idea cuántos policías realizan tareas de estas características? No, y cada vez va a ser más, digo, además... nosotros propusimos varias alternativas en su momento, cuando la Yera era jefe de policía de Montevideo. Nosotros le propusimos algún sistema como el de horas extra y buscar formar un plan integral de seguridad para la jefatura de policía de Montevideo, que hubiera sido muy bueno eso. Lo único que hay que buscar es la figura legal. Eso se hizo, digo, nadie le dio importancia y bueno, hoy vivimos lo que decíamos nosotros que iba a pasarnos. En Clavijo, le agradecemos este contacto con La Tarde en Casa. No, agradecido a nosotros, sí. Gerardo, seguimos con ustedes allí. Muy bien, muchas gracias, Magdalena. Nico, querías hacer un comentario. Sí, remarcar que todo esto que se denomina 223, por supuesto, es algo totalmente informal, digamos, no está dentro del cuadro de la legalidad que estaba o que está el 222, que se ha pretendido reducir para profesionalizar a la policía, que tiene que seguir siendo una tendencia, a mi juicio, que hay que defender y hay que seguir adelante. La circunstancia viene porque, claro, al limitar eventualmente con esta medida del Ministerio del Interior el porte del arma reglamentaria al policía, puede haber circunstancias en que se vea notoriamente expuesto. Todo indica que la policía, por la realidad de los hechos, debería tener el recurso para defenderse y eso es, lisa y llanamente, un arma. El tema es cómo se encuadra eso, el grado de uso que puede tener. Reitero, me parece bien esta trayectoria de profesionalizar. Como el delito está aumentando muchísimo, es difícil ver realmente los resultados. Pero creo que hoy tenemos una policía que está, por lo menos, en materia de ingresos, de alcance seguramente, y de capacidad de fuego y de respuesta, bastante mayor de lo que tenía antes. Sí, no cuando está solo, como por ejemplo en el caso del supermercado, acá en Gonzalo Ramírez Sillaro, que terminó con un delincuente muerto. Entró el policía solo, como se dice habitualmente, a la descubierta, y terminó con saldo favorable hacia el policía de milagro, porque eran 4 delincuentes. Ese tipo de acciones que son muy valerosas, desde el punto de vista de las autoridades, dice, pero es que no se debe actuar de esa manera, porque se puso en riesgo el policía, potencialmente puede haber puesto en riesgo la vida de terceros, de trabajadores del supermercado o clientes, y hay una manera de proceder que el policía conoce y que no es esa, precisamente. Sí, a mí me parece que en términos de precisiones, ¿no? Porque creo que si no también... Me parece fantástico que haya una instancia de diálogo entre todos los involucrados porque hay que encontrar una solución. Segundo, pero sobre eso tiene que haber cosas claras. No se está planteando el desarme de la policía. Lo que se está diciendo es no se puede usar el arma de reglamento para trabajos privados.
que son, ¿no? Ordenemos el juego, porque también es cierto que el Estado, y yo espero que el Estado, tenga capacidad de control sobre los funcionarios armados que están en este país. Y si esos funcionarios armados empiezan a tener práctica privada donde usan el arma que le da el Estado, las situaciones pueden llegar a ser muy complicadas, ¿no? Sí, muy complicadas. la medida En términos de garantía. tirada hacia el ruedo sonó, pues lo decía el dirigente sindical, como que encima nos van a quitar el arma de reglamento cuando nos están matando en la calle. Sí. Vamos a estar más indefensos, más expuestos. Pero Lo que no sucede es también- ese el planteo porque, como decía muy bien Nico, en todo este tiempo se mejoró salarios, armamentos, mecanismos de trabajo, formas de seguridad. Lo que debe tener siempre en cuenta es el protocolo, esta interpretación heroica de porque estoy con el arma, tengo que salir a defender a cualquiera. No, porque el protocolo debe decir si estás en condiciones, Claro, tendrás que sí. pedir Claro, lo que pasa es que lo ayuda. que sucede Se es supone que un también- arresto tiene que ser en relación de 2 a 1. Exacto. La Sí, policía hay una trabajar realidad fuera de horario, práctica. se mantiene el arma. Exacto. O sea, cumple el horario y se lleva su arma para la casa y sigue Claro, viviendo. exactamente. Pero hay una tranquilo. realidad El arma la práctica mantiene. también. Claro. Es que no tener el arma cuando se está trabajando para un tercero. Exactamente. Claro, hay una realidad Por lo menos lo práctica que- El también. arma de reglamento. El arma de sí, reglamento. Hay una realidad práctica también, perdón que lo reitero, digo que tiene que ver con que nosotros lo estamos analizando fríamente en este terreno, pero en la práctica el rol policial es como una investidura que no se deja nunca, es como el médico. Sí. O sea, entonces es muy complejo muchas veces y es más que entendible, los funcionarios policiales, esto de, diríamos, desarmarse, diríamos, de manera automática cuando salen de su actividad policial. O sea, psicológicamente el policía siempre mantiene una investidura en un creo rol. que no, eso está bueno aclararlo. No es que se desarme cuando termina. No. Él mantiene el arma. Estamos de acuerdo. No puede actuar con su arma No, de pero yo reglamento planteo, en por un... ejemplo, con en esto que una planteaba... práctica trabajo, privada que claro. lo contrata Pero yo desde planteo, otra por empresa. Por lo menos que yo interpreto de lo Primero que porque sí. hay que Yo lo tener planteaba, la por ejemplo, lo que planteaba, perdón, a lo que planteaba, por ejemplo, Lilian decía que como de protocolo no corresponde. Es muy difícil en la instancia, en la escena práctica, que el policía Sí. psicológicamente se desarme de manera automática en su investidura, porque la investidura policial es casi como una investidura ¿sabés qué? legal Hablaba o con un medicinal. jerarca del Ministerio del Interior sobre este tema, ¿no? Porque dice, no, el policía es policía a las 24 horas, está obligado a actuar. Claro, Digo, si un psicológicamente policía de funciona particular, fuera de su horario, ve es testigo de un delito Exacto. violento y no actúa, Exacto. viene la policía, le dice, ¿qué tal? Yo soy funcionario, lo sancionan. Dice, no, nadie lo va a sancionar, porque Claro. no va a ser sancionado. Hay un elemento de honor y de moral que también se maneja y a Bueno, nivel pero también psíquico está hay que la poder... seguridad Claro de todas que las sí, partes. O sea, claro que yo te sí. entiendo, Adriana, que puede Claro ser que sí. parte Claro, tú de decís lo que el policía vos naturalmente siente la compulsión a actuar. Estoy de acuerdo, pero también digo hay que contemplar ese aspecto y quizás psicológicamente también haya que dar otro tipo de apoyatura a la población policial para que lo maneje desde otro tipo de lugar, diríamos, ¿no? Ya, pero sea, el punto aquí es sí, que da claro. sentido todo esto por los asesinatos de policías. Un hecho que para el Uruguay, además, en la dimensión que se está dando, es Terrible. inédito y Siniestro terrible. y Es siniestro. terrible. La defensa de esos policías no está en cuestión, porque si ese policía terminado su horario sigue con su arma de reglamento y está yendo para su casa, se puede defender con su arma de reglamento, obviamente. El tema es este asunto de tener un trabajo para otra Del empresa. multiempleo. Lo cual me lleva a hacer el siguiente comentario. No sé por qué estamos hablando solo de los policías, ¿no? ¿Qué ¿Por qué? pasa con todo el resto de los empleados estatales? ¿Es que no hay buen profesionalización ahí? ¿No hay necesidad de que sea 8 horas y Claro, que se pero profesionalice? Está bien, pero un administrativo, Claro, están con el armados. debido respeto, es una cosa, un funcionario que está armado, Sí. que es un operador del sistema, puede privar de libertad momentáneamente a una supuesto. particular. Sí. No, tiene una función muy particular. Lo, eso lo- es lo ideal cierto. sería, y era lo que se buscaba desde el Ministerio, que no trabajaran, por lo menos en tareas de seguridad, otras actividades. en otras actividades Exacto. similares, fuera de su horario policial. No, Exactamente. y también Ese es el punto. entendible lo que dicen los policías, es si yo me especializo Claro, en seguridad, también tendría que poder tener ampliación de mercado laboral Sí. para mejorar mis ingresos. Con lo cual también es muy razonable, ¿eh? Sí. Y no se lo impedís a ningún otro funcionario. Eso, exacto. Lo Sí, que sí. está en cuestión acá es todo bien. Ahora, quien te contrata deberá proveerte el arma, la Sí, seguridad claro, claro. y hacerse cargo de si te lesionan, efectivamente, lo que significa
la protección a un funcionario que vos contrataste y que mataron y que pasa con Claro, tu familia. protegerte como ¿Quién a es un el trabajador responsable especial? La policía final, no quiere que se sigan exponiendo policías profesionales Eso está claro y en además trabajo de Exacto. terceros. Está bien, tiene Exactamente, razón y eso en está plantearlo. bien. Lo que pasa es que hay un tema que es el tema de la oportunidad, de lo que se dice, cómo se dice en las circunstancias. que Eso se dice. también es cierto. Ahora cuando asesinó un delincuente a un policía de particular que estaba en una pizzería de Pocitos, Cierto. ahí en 26 de marzo. Y Busareo, sí. Y Busareo. Creo que fue el subsecretario del Interior que dijo no estaba cumpliendo tareas policiales. Y eso cayó como una cosa. Sí, claro. Pero lo mataron en un policía, qué sé yo. Entonces, claro, tenía razón. Pero al mismo tiempo era una declaración totalmente inoportuna porque dio su vida haciendo tareas de seguridad. Totalmente. Me explico, Por quizás supuesto. en este momento esto sonó de la misma manera porque no fue debidamente explicado. Sí, eso es así, Gerardo, coincido contigo. Y está también el tema del ingreso, porque, claro, si bien el aumento de salario realmente ha sido muy contundente, estamos partiendo, fíjense ustedes, Claro, partíamos de un piso Claro. muy bajo. Muy bajo, Claro. creo que era claro. 35 o 36 mil pesos hoy sargento de segunda. En el año 2000 ganaban lo que hoy sería un equivalente a 20.000 pesos. Claro. Es decir, partimos de salarios muy bajo, paupérrimos. claro. No son los únicos, lamentablemente, que pasaron por eso también. Ahora los salarios han mejorado, pero se quiere seguir yendo por esa trayectoria. Hacia la profesionalización, claro. Exacto. Ahora, por ¿Sabés que supuesto tendría que ser un sistema similar al de los funcionarios de la DGI? Por la naturaleza del trabajo. pueden. Exactamente. Usted no puede trabajar en otras tareas de seguridad puede porque actuar. se presta Claro, la exclusividad. A situaciones a complejas. situaciones complejas. No contratarme por afuera, no dejar que yo hablo, que esas cosas que para un Adriana, grupo hay que claro, evitarlas. hablaba de la cantidad de armas. En realidad lo que hay también es una gran expansión de los servicios de seguridad privados, Claro, donde hay claro. muchos ex policías. Sí. Y bueno, después hay guardias de seguridad, ha habido un incremento enorme. Allí sí, bueno, la necesidad de la seguridad empresarial o privada, ¿no? Sí, claro. Y ahí la responsabilidad es de la empresa que contrata. Exactamente. Y eso tiene que ser claro para todo el mundo, incluido fundamentalmente para los policías que están entrando en esta situación de desprotección. No sé con qué obligaciones va a cumplir el Estado con la familia de este trabajador, ¿no? Horrible. Asesinado, ¿no? Porque Yo ahora, creo que- ¿quién se hace sí, cargo claro. de esta situación? Actualmente con los niveles, o sea, en más de las características de la criminalidad y demás, yo creo que es una población que necesita una mejora claramente salarial. O sea, necesita una protección remunerativa, una protección psicológica, social extra, que creo que como sociedad estamos en un debe. ¿Sabés qué elemento hay también agregado en la línea de tu planteo? Sí, Porque señor. el aumento ha sido importante. El aumento se dio básicamente de 2010 hasta 2015, 2016. En los últimos años se mantuvo el salario real. Está el tema de la vivienda y el tema de su inserción Lugar, barrial. exactamente, Eso ¿dónde yo te diría viven? que sería lo prioritario Es porque verdad. es ahí donde Sí, señor. realmente hay mucho policía expuesto. Hay un plan específico Sí, del señor. Ministerio. para Existe Sí. un plan Sí. y bueno, sí, hay ciertamente que ahí seguramente falten más recursos. Es costoso trabajar en vivienda, pero Sí. parece Porque que se dice que muchos policías son vecinos. De los Sí, claro. Los hijos delincuentes. juegan con los hijos de los Sí, la delincuentes. convivencia. Sí, con Sí, sí, una el convivencia delito. compartida. allí puede haber Exactamente. un paso a dar más contundente. Hay planes, es cierto, Gerardo, pero tal vez más contundentemente hay que aportar Sí. recursos, ¿no? Sí. No, y es verdad que es un funcionario que nos debe garantizar, ¿no? Seguridad, Claro, ¿no? Y también deben estar debidamente protegidos, ¿no? Cuidar a los que Exponen cuidan. la vida Sí. por Yo creo que hay que cuidarlos. cuidar a los que cuidan. Sí, sí, sí. Creo que Es por un ahí. tema que no deja de preocupar y de llamar la atención, porque por otra parte, la población tiene a la policía en el lugar más alto de la consideración y de la aceptación de cualquier organización pública o privada. Sobre confianza, ¿no? De confía- Sobre confía confianza en la la policía. policía, Sí. a quien confiamos, sí. Confía también en el ejército, por ejemplo, Sí, sí, pero son de- la Menos, policía pero la particularmente, policía, ¿no? sí. Y está bien que confiemos. A mí me pasó Bueno, una no, vez estar en México en una reunión que le avisan a una mexicana que estaba en la reunión que le habían secuestrado al hijo. Mi reacción inmediata fue Llamar llamemos a a la la policía, policía. claro. La reacción inmediata de todas las Que no. mexicanas fue de ninguna manera. Claro. Vos decís, wow, es muy difícil vivir en un país donde no tenés... Tiene que pagar 2 rescates. Sí. Exactamente, claro. exactamente. Son Era eso circunstancias el muy tema de la distintas. corrupción vinculada Claro. a los aparatos de seguridad estatales. Eso
muy complicado. Sí, ¿no? Y claro, a es una eso me buena parece- señal decir que la gente tenga Confianza en la confianza policía, me parece sí. Y ellos tienen que tener la garantía de que el Estado los protege, me parece también. En este caso me parece que hay que sentarse a conversar porque el reclamo no parece muy razonable de parte de la policía, ¿no? O por lo menos de este gremio. Claro, pero claro, que suena a decir, che, pero encima no puedo usar el arma de reglamento. Además de, me exigen cosas y yo no me dan las Pero herramientas. encontrémosle las garantías a todas las partes, ¿no? Para esto. No se Sí, puede seguir el hacer el control, grito. seguir el achique del Sí. ex 222 Claro. y ahora este 223. No, porque además, Sí, ¿cuál era claro. la trampa? Es decir, te contrato porque sos policía vestido de particular, te contrato como reponedor porque tengo una estación de servicio con Claro. un mini shop. Claro. Y en realidad estás ahí paradito con el arma acá Exacto. en y condiciones- nada, no repones nada. Das una mano, pero está porque te contrato porque me hace seguridad. Tal cual. Claro, pero para eso hay que profesionalizar Pero no te la doy tarea, chaleco ¿no? Porque antibalas, entonces no tengo- exactamente. No te preparo, nada, si ya estás Si preparado. estoy para garantizar seguridad, tiene que estar preparado para estar protegido. Y eso no se puede aceptar, ¿no? Desde ningún punto de vista. Sabio está preocupado por el nivel de De armas armas. que tiene la población. Sí, no, y también cómo de alguna manera cuidamos a los que cuidan. Yo creo que en eso nos tenemos que centrar y psicosocialmente tenemos que analizar por qué también pasa esto con esta población, que es la población policial también, ¿no? O sea, Claro, bueno, pero lo que decía Nico, había un esfuerzo de la sociedad en su conjunto, obviamente resuelta por los últimos dos, por lo menos, administraciones de gobierno, de apostar a la profesionalización, aumento salarial, mejor sí, equipamiento. y la respuesta también desde que sea una población que se sienta también amparada y contenida institucionalmente, Sí. ¿no? O sea, que ellos también se sientan amparados como para poder después protegernos mejor a nosotros como población. Claro, pues lo que protege al Creo que eso es policía, clave. el arma, bueno, llegado el caso, pero es lo que menos se usa. Lo protege la organización, lo protege la tecnología de comunicación, Saber muy bien cómo tiene que actuar. claro, Exacto. toda la organización funcionando de manera óptima. La capacitación permanente, ¿no? Ahora, es que tú, Gerardo, dijiste algo que es muy importante y es esa suerte de subsidio que hay. Porque Claro. vos contratás un policía, lo pones de reponedor o de portero y seguramente parte de la delincuencia se entera que hay un policía. Ah, sí, porque, Claro. Y por lo tanto, pero capaz vos que- entrás y vos te das cuenta, cuando es policía... Yo soy medio... No, No, vos- me doy cuenta. Pero Claro. sí, te das cuenta. Y los delincuentes también. Claro, ahora está bien, lo que dice, bueno, pero estamos cargando la tinta al policía cuando en realidad tenemos una delincuencia cada vez más salvaje, más Totalmente. violenta. Dice, este Totalmente. policía, disparale que en el barrio me dan 2 medallas. Gano Eso es terrible. reputación. Eso es terrible. Y eso es nuevo. Bueno, Claro. pero yo las tintas las cargo Entre en la empresa privada que contrata, ¿no? Claro. Porque ahí hay que poner las tintas. Porque tampoco pueden salir a mejorar su mercado laboral en un mercado inseguro. O sea, vos querés contratar seguridad, tienen que haber condiciones de seguridad para la Lilian, pero, contratación. no conozco números, ¿no? Pero tengo una estimación razonable de que la enorme mayoría de las empresas del Uruguay gastan en seguridad Sí, directamente. Sí, claro. O sea, estos subsidios es una Socialmente. minoría. Estamos en Exactamente, instancias, pero sí, esos claro, son los claro, más es un rubro. riesgosos. Es real. Es un rubro en expansión. Sí, Pero porque además entonces pensalo- evaluemos a quién mataron y en qué condiciones estaban, porque entonces Claro. no generalicemos a una Eso, no, situación claro. que No, pero tampoco lo pensá cuánto amerita, gastás ¿no? vos, cualquiera de nosotros, en seguridad, todos los rubros, ¿eh? Sí. Alarmas, cámara, rejas, o del tipo que sea. Soy una bestia. No tiene nada, vos sos Y además es un Yo costo soy una fijo. bestia. Pero fíjate cómo cayó el servicio 222. En el año 2010 se habían hecho casi 1.400.000 horas los Wow. policías, unos 11.000 funcionarios. Esa cifra en 7 años, por el último dato de 2017, bajó a la sexta parte, algo más de 250.000 horas. De 1.400.000 a 250.000. Se vino Es una muy buena abajo noticia, ¿no? el 222. Es decir, hay una... Y era el objetivo. O sea, que eso se cumplió con éxito Sí. por el aumento del salario. Ahora emerge esto del 223 y eso es lo Y que hay que está en juego con abordarlo. esta medida. Sí. Es un fenómeno multicausal, ¿no? Vuelvo otra vez a las cifras, que las comentábamos antes del último corte. El 84,6% de nuestra población, o sea, tiene, diríamos, en manos armas, o sea, está armada, ¿sí? Y el 16% restante son armas que pertenecen a las fuerzas policiales y especializadas en la parte de, diríamos, control de la seguridad. Claro. Dentro de ese 84,6, sí, está el tema de los números,
los porcentajes, etcétera, hay que sacar también los policías que capaz que particularmente, o la gente del ejército que particularmente tiene sus armas particulares, etcétera, coleccionistas, que también se contempla y demás. Pero digo, es un valor bastante comprometido para el tema seguridad. A mí esa cifra en la cotidianidad no me da. No, claro, yo de no la se gente corta. que conozco, o sea, estos valores los no sacan me dan los de números. departamentos de investigación No me a dan nivel los internacional, números para ese de nivel. Australia, de Canadá, Sé que están planteando esos valores. Hay mucha gente armada en Uruguay y me parece Pero hay mucha preocupante. gente armada que no usa su arma. ¿Qué Exacto. es lo que pasa Exacto. con el, no sé qué porcentaje? La inmensa mayoría de las armas que hay en el mundo jamás llegan a ser usadas, jamás. Porque están en manos de los ejércitos Exacto. y de las policías que muy excepcionalmente usan el arma. Exacto. Salvo, no sé, en Siria o en algún otro lugar muy complicado. Y en manos de particulares mucho menos. Es decir, lo que muestra ese alto nivel de armamento, para llamarlo de alguna manera. es lo pacífico que somos. Sí, porque claro, imagínate ¿no? el 85, que el 50%. No sería el Far West esto, Claro, ¿no? es decir, la gente se siente insegura, guarda un arma y lo peor que le puede pasar es que tenga un accidente con el arma. Ese es uno de los problemas más. O que se lo robe la habría que delincuencia. hacer, a nivel de observatorio criminológico, habría que hacer un análisis del tema de las armas, sus usos y Claro. en qué poblaciones está el porte de esas armas, la habilitación de esas armas, porque también tenemos todo un tema No, claro. con la nueva ley sobre cómo se habilita o no a las personas para que tengan porte, que ya hubieron modificaciones actualmente, y habría que analizarlo más capaz que a los ojos científicos. Yo estos valores los traigo de departamentos de investigación que tienen que ver con el armamento a nivel internacional. No lo dudo, lo que digo No, las cifras no lo dudo, claro. en términos de un poco también del contexto. A mí me impresiona mucho ir a otros países donde el arma se muestra, o sea, Sí, claro, donde México, vas por al ejemplo. restaurante y Estamos hablando de América Latina. Claro. Sí, América Latina, ¿no? Deje su arma aquí. Sí. Que yo en Uruguay, honestamente, hasta ahora Bueno, nunca lo he gracias a visto. Dios lo que pasa es que hemos Nunca lo he visto, por ponemos el suerte, caso de y México, espero. que es un caso extremo a nivel mundial. Sí, claro. De un Estado fallido. O sea, desapareció el exactamente. Estado, el tema de seguridad del Estado no existe. Y cuando Exacto. aparece, más vale que no aparezca. Exactamente. Es un estado Ahora, más narco, exacto. México, ¿no? López O sea, Obrador creó una Guardia Nacional militarizada, un militar Y hay que una nadie sabe, complicación. claro, nadie sabe muy bien en qué va a terminar porque la situación es pavorosa. Es pavorosa, sí. Yo les agradezco mucho que nos hayan... Gracias. No, ¿sabés qué estaba pensando en otro aspecto? Ahora viene Richard Reed, en realidad viene a hablar de otro tema, pero yo me acordé de él ayer, Claro, porque cuando me es la enteré bebida, que ¿no? fue el trabajador de la bebida que Sí. Babuchonio entregó el robo. Sí. Ayer se quebró en el juzgado, venía un poco tarde, porque claro, él fue el que entregó el robo a cambio de dinero. Entonces dice, no, pero yo no pensé que iba a terminar así, pero esperá, porque vos le dijiste que era policía, le debe haber dicho, che, ojo, mirá que es milico, ojo, y los delincuentes dijeron, sí que, bueno, vamos, apenas se mueve y me imagino lo que debe sentir como tratándose a alguien del mismo gremio, es una cosa... Terrible. El Terrible. fiscal Juan Gómez decía, ¿no? Se quebró Juan Se quebró, Gómez claro. también. yo lo Pero vos escuché fíjate, anoche, me tomo sí. 10 segundos, Gerardo. Los robos de... Además, digo, Ricardo- tradicionalmente, Sí. el trabajador que robaba en el vestuario, que robaba en la construcción, por ejemplo, era la muerte civil. Totalmente. No trabajaba más, No. porque le robaba a un compañero. Esto es, Sí. Las entregas de recaudación, digamos, los robos de recaudaciones en buena medida son entregados. claro, sí. Y entonces ahí hay un problema, porque la policía está muy expuesto. Muy Bueno. expuesto Sí, por cualquier claro, circunstancia. Sí, Claro que claro, totalmente. Nicolás, Ojalá que se sí. pueda llegar, ¿no? Sí. Porque me parece que es muy atendible toda la situación, como para no dejarla ahora solo en discusiones para el beneficio de todos. por el ámbito público. Señores solamente. panelistas. Sí, señor. Si no, Ahora nos cambia- sentimos cambia- incluidas. Gracias, Adriana, favor, Lilian, gracias a ustedes. Nico, No, por gracias a acompañarnos. ustedes. Muchas gracias. A la hora de hacer tus compras, tomate unos segundos y fíjate que diga Industria Uruguaya. Apoyemos a la mano de obra uruguaya. Porque consumiendo productos uruguayos generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de Termotanques Warners, tanque de cobre, 20 años de garantía. Marcel Calzados, si pensaste en calzado de cuero, pensaste en Marcel. Queso rallado artesano, es queso, naturalmente artesano. Pinturas Ulbrica, fabricación nacional con tecnología alemana.